Bien, vamos a partir la clase de hoy. Entonces, habíamos quedado con respecto a las protecciones, ¿ya? Vamos a hacer una activación de los contenidos, ¿ya? Con respecto a esto. Espérenme un poquitito, por favor. A ver. Aquí está. Bien. Entonces, compartir la aplicación, curso, compartir. Bien. Bien. ¿Están viendo el PDF, jóvenes? Sí, profe, sí se ve. ¿Alguien? ¿Se ve? Sí, profe, ¿Germán? sí se ve. Sí, profe. Vale. Ya. Perfecto. ¿Alguna consulta con respecto a la clase anterior, jóvenes? ¿Alguna duda que alguien anotó por ahí? Don Byron, Catalina, Claudio, don Claudio, ¿alguna pregunta? Jessica, don Germán Arcadio, Romina Ramírez, ¿alguna consulta de la clase anterior? ¿Alguna duda? Lo único que le pido es que no me pregunten tanto, porque no voy a responder de a uno. No se apelotonen, por favor, ahí en el chat. Bien. Ninguna duda. Me alegro. Puta madre. Vamos a ver entonces esta situación. Ya. Don Germán. Bien. Entonces lo que teníamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, eran las características operativas de una instalación y estas le llamamos anormalidades y se clasifican en dos, perturbación y falla, ¿no es cierto? Y con respecto a esto, ¿no es cierto?, una falla es cuando el voltaje, corriente, aislación, temperatura está fuera de los parámetros preestablecidos. Y al revés, cuando está normal la instalación, no hay problema. Perturbación, hablábamos de que es una anormalidad de un tiempo breve de duración, ¿no es cierto? Entonces, esos son no más de 2, 3 segundos a todo reventar.
Y no constituye peligro para la instalación, ni tampoco para los usuarios, desde luego. Por lo tanto, la instalación puede seguir funcionando. Es decir, en este caso, si hablamos de instalación, hablamos de la instalación eléctrica propiamente tal. ¿Ya? Los cables, los enchufes, los interruptores. ¿Ya? Puede seguir funcionando sin ningún problema. Lo que sí había una salvedad con estas perturbaciones, que eso ya escapa, que son algunos elementos externos de la instalación. Elemento externo me refiero a cosas que se conectan a la instalación, que son los aparatos electrónicos. Esos sí pueden sufrir algún tipo de, entre comillas, de anualidad. ¿Por qué? Porque son equipos tan delicados que alguna perturbación justamente puede afectarlos, se pueden resetear y cosas así. Hablamos de los computadores o algunos relojes. Algunos relojes, ¿cómo se llama? Electrónico. Todo lo que es electrónico puede, ¿no es cierto?, sufrir estas anormalidades, se pueden resetear, ¿no? Pero de ahí que se vayan a echar a perder, no. No. Eso es como entre paréntesis. Bien, esa es una perturbación. Y tiene, como le dije, 2 o 3 segundos a todo reventar, no más. Las fallas. Ahí, como ustedes pueden ver en el PDF, las fallas son pérdida de aislación, sobrecarga permanente, permite cortocircuito. ¿Ya? Con respecto a las sobrecargas, podríamos decir de que son excesos de consumo en una instalación X determinada. Nosotros cuando colocamos muchos artefactos y estos artefactos son de alto consumo o de mucha potencia, sucede estas cosas. Los cortocircuitos. Dos conductores, en este caso puede ser un fase y un neutro entre fases, o entre fase y tierra, y estos tienen diferente potencial, diferencia de potencial. Diferencia o potencial es voltaje. Al tener diferencia de potencial entre ellos, obvio que se va a producir, en este caso, un circuito. Y las fallas de aislación se pueden producir por golpes, ya dijimos, envejecimiento, exceso de temperatura, ¿ya? Malos tratos del conductor cuando estamos haciendo la instalación, lo arrastramos, lo golpeamos, no nos damos cuenta, y eso son fallas de aislación que algunas veces no nos percatamos porque son golpes tan chiquititos, pero que, entre comillas, y una forma ordinaria de hablar, perforamos la aislación y después eso va a producir, desde luego, una fallita. Bien. Hablábamos de las protecciones propiamente tal, de la clase exterior, y hablábamos de 3 tipos de protecciones: los fusibles, los disyuntores automáticos, la protección diferencial y el sistema puesta a tierra de protección. La tierra protección. El fusible, hablamos de que el fusible antiguamente se utilizaba en las casas, ahora ya no, porque era alterado constantemente y al último no pasaba a ser protector, al contrario. Entonces después con el tiempo se creó el automático o disyuntor, y con eso se solucionó el problema.
La única salvedad son detallitos que a lo mejor no aparecen en los libros, pero es importante cuando nosotros tenemos algún tipo de problema en la casa, cae el interruptor del automático o del disyuntor, tenemos que esperar a lo menos 2 minutos para que sencillamente esto pueda activarse. Porque, o si no, están todos los elementos calientes, ¿sabes? ¿No? Tenemos que hablar del protector diferencial, que ahí quedamos, y el sistema puesta a tierra de protección. Pero yo quedé con algo que le iba a mostrar, así que lo vamos a ver enseguida. Momentito, please. Vamos a ver esto. Entonces vamos a hablar, tal como lo hicimos en la clase anterior, pero ahora con un bonito dibujo de un automático. Ya, así que veamos. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Consulta ahí al grupo, por favor. Se ve el dibujo del interruptor automático magnético térmico. ¿Que alguien me puede decir? Sí, profe, sí se ve. Ya, se ve bien. Ya. Es un poco chico. ¿Y ahora? Ahí sí. Ya, ahí lo vamos a agrandar un poquitito más, ¿ah? ¿Está por ahí? ¿Germán? Sí, profe, ahí se ve bien. Ya, excelente. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Había ido a buscar los cambios de lentes, porque no estaba muy bueno esto. Bien, escúchenme. Nosotros sabemos que el automático sirve para 2 cosas, nada más. Son como los remedios. ¿Ya? En este caso, este automático o el disyuntor sirve para 2 cosas. Uno, para las sobrecargas, y otro, para los cortocircuitos.
que ya se explicó ya. ¿No es cierto? También decíamos lo siguiente. Estos dos elementos que tienen acá, el elemento térmico, no se olviden, es exclusivamente para las sobrecargas. Y el elemento magnético es para los cortocircuitos. Al lado izquierdo de ustedes, de la pantalla, ¿ya? Tienen una forma muy simplificada de cómo es un disyuntor o un automático. ¿Ya? En una forma muy simple. El punto está acá arriba que estoy mostrando con el mouse. Aquí entra el cable, en este caso entra la fase, y por acá sale la fase. Y hace recorrido por el magnético y por el térmico. ¿Ya? Este dibujito o este esquema, digamos, bien elemental, pero muy práctico, pero me demuestra que la corriente en todo rato está haciendo, recorre el elemento magnético y el elemento térmico, porque entra por acá arriba y sale por acá abajo. Si se presenta cualquier falla, ya sea de cortocircuito, la va a detectar el magnético. Si es sobrecarga, el elemento térmico. Acá tenemos un contacto. Cualquiera de estas dos fallas que se presente, este contacto se abre. ¿Ya? Acá abajo tenemos el elemento térmico, el bimetal. ¿Ya? ¿Qué pasa? Lo mismo. Tenemos los dos metales y si ese metal se calienta producto del exceso de carga, se abre y este contacto que tiene aquí sencillamente procede a abrirse y por lo tanto no pasa más corriente al circuito. Si se produce un cortocircuito, la bobina crea un campo magnético tan intenso, ¿ya?, que hace que abra el contacto de acá arriba. Ahora yo les voy a explicar. Este campo magnético que se crea es producto de esta bobina que hay acá. La bobina es un alambre enrollado. ¿Estamos bien? Y se crea como ese campo magnético. Ahora, ¿qué efecto tiene el campo magnético? El campo magnético es un verdadero imán. ¿Ya? Y es tanta la corriente que pasa aquí, producto del cortocircuito, que esta laminita que da acá es atraída y se abre el contacto. Al lado derecho ustedes tenemos prácticamente el automático real, con todos los elementos que tiene acá adentro. Están descritos solamente los elementos más importantes, nada más. El dispositivo magnético, ven, ahí está la bobina, que es un alambre enrollado, el dispositivo térmico, que se ve aquí a lo largo, y una cámara de extinción. La cámara de extinción se le puede decir también cámara apagachispas. Cada vez que se abre un contacto, se produce una chispa, y esa chispa hay que eliminarla en el menor tiempo posible, ¿no? Porque en resumidas cuentas, esa chispa contrae temperatura y también con el consiguiente problema de aumento de temperatura de aquí, de todos estos elementos de acá. Entonces, esta cámara de extinción va eliminando esta chispa gradualmente. Ese es el motivo. Entonces acá tenemos nosotros una desconexión térmica.
Al lado de aquí, al lado izquierdo de ustedes, tenemos el bimetal, ¿ya? Acá tenemos el interruptor. A este otro lado tenemos, para que ustedes observen, un amperímetro. Ahí está en correcta formación. Se sobrecarga. Se empieza a deformar el bimetal, ¿ves? Empieza a bajar, a bajar, a bajar, hasta que ya, ¡pum!, se corta esto. Y se procede a abrir el interruptor del automático. Ahí para que más o menos tengan una idea más animada de cómo funciona esto. You are now muted. ¿Alguna consulta con respecto a lo que estamos pasando acá? Ninguna duda. Ya, perfecto, bien. Espero que les vaya tan bien, así como me dicen que entienden todos, les vaya bien en la prueba. Prosigamos con esto. Conexión térmica, ¿ya? Por si acaso, el bimetal es rojo y azul. Lo que está acá, esos verdecitos que se nota ahí, es una latita que recorre todo el bimetal, ¿ya? Y por ende recorre la corriente también. Lo que lo hace calentarse si hay un exceso de carga y por lo tanto por eso se curva, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora vamos a ver esto, ¿eh? Acá tenemos el automático, la figura. Acá tenemos el bimetal en posición recta, quiere decir de que no hay problema de sobrecarga, y al lado derecho tenemos problemas de sobrecarga. El bimetal está doblado y por lo tanto los puntos interiores del automático o el disyuntor se abren. Ahí se produce ese arco eléctrico, ¿eh? Ahí, eso amarillito que está ahí, eso es un arco eléctrico. Y eso hay que eliminarlo lo más rápido posible. Disculpen. ¿Por qué hay que eliminarlo? Porque sencillamente más tiempo dure el arco eléctrico dentro del automático, puede producir deterioro a este elemento. ¿Ven? Entonces ahí se está abriendo y aquí en esta posición va cayendo este interruptor del automático hacia abajo. Acá tenemos la desconexión magnética cuando hay cortocircuito. Nosotros sabemos que cuando hay un cortocircuito, la corriente se eleva a demasiado alta. Eso significa que si por un conductor están pasando 2 amperes, se dice a 100 veces ese valor. Es decir, si por ese cable están pasando 2 amperes, 2 por 100 serían 200 amperes. Es bastante. Ahora, si por ustedes, no por ustedes, si por el cable están pasando 4 amperes, más o menos, se dice que se puede elevar 100 veces, serían 400 amperes.
Ahora, para que se den cuenta de la magnitud de un cortocircuito, prácticamente 1/8 de amperes ya puede matar a una persona. 1/8 de amperes. Imagínense 400 amperes. ¿Qué es lo que hace? Lo fríe. Igual como si pusiéramos carne a la parrilla, así queda quemada la carne cuando se produce, cuando hay un problema de cortocircuito. Bien, en esta imagen animada podemos ver la bobina, ¿ya? Que se ha producido el cortocircuito y sencillamente hace funcionar el mecanismo de ello y baja el famoso interruptor. Este es el interruptor del automático, ese espirulito que ven ahí que yo estoy mostrando con la punta del mouse, ¿ya? Esto aquí se crea un campo magnético tan grande que atrae este elemento hacia abajo, ¿eh? ¿Se dan cuenta? O lo sube, ¿eh? Lo baja, ¿eh? Mira, ahí se bajó el cortocircuito y ahí bajó. Esto se produce aquí como un efecto imán. Atrae este elemento que está acá abajo y arrastra con todo el mecanismo acá y hace abrir el interruptor. Acá tenemos la bobina, tenemos un corte transversal de ella y donde podemos apreciar el mecanismo exclusivamente para el cortocircuito. El contacto cerrado, aquí tenemos el contacto abierto porque se ha producido el cortocircuito. Acá tenemos la bobina, solamente estamos mirándola en forma de corte transversal. Acá tenemos un émbolo, ¿ya? Que está normal, y aquí tenemos un émbolo que ha bajado, producto de este campo magnético. Ya tenemos el interruptor del automático que también ha bajado un poco, ¿ya? Bien. ¿Se puede apreciar este otro dibujo acá, jóvenes? La animación del interruptor automático completo, ¿no? ¿Aló? ¿Se ve en blanco la pantalla, profe? Ya se le agradece, don Germán. Lo que pasa es que estoy mostrando otra imagen y por eso se ve en blanco, pero la vamos a solucionar aquí. Entonces, vamos a ver. Ahí la estoy compartiendo. ¿Usted, Germán, me avisa si se abrió la imagen o no? Sí, profe, ahí se ve el interruptor automático magnético. Ya, Magnetotérmico. más acá. Magnetotérmico también se le dice así. No, uno al último le dice más automático, ¿no? ¿Ven? Acá tenemos al lado derecho, todas las piezas constituyen este famoso automático. Al otro lado tenemos también el mismo automático, pero en asunto una animación completa de cómo funciona. Ahí bajo el conductor
se puso la fase, ahí el arco eléctrico, ¿ves? Y aquí apaga chispa, que va disminuyendo, dividiendo esa chispa grande, la divide en varias chispas chiquititas hasta que se extinga esa chispa o arco eléctrico se llama. Es el nombre correcto. Bien. Vamos a salir de esta imagen. ¿Ya? Vamos a hacer nosotros es continuar con este asunto. Un momentito, por favor, ahí. Vamos a poner ahora este PDF para continuar con respecto a nuestra materia. Conclusión, ya vemos cómo funciona el famoso automático. ¿Ya? Una cosa aquí que hacerla entender. Esta que está acá, el famoso gráfico, pero este es el gráfico de el cortocircuito. Para este lado derecho es la cantidad de corriente y para acá arriba los segundos. Para cualquier valor, ¿cómo se interpreta este gráfico? Si se dan cuenta, tenemos una vertical con una horizontal. Es el gráfico de la curva de la operación de la unidad magnética, producto del cortocircuito. Si ustedes se dan cuenta, aquí formamos un ángulo de 90 grados. Esto se interpreta de la siguiente manera. Para cualquier valor de cortocircuito, opera el automático en un tiempo determinado. Me hago explicar poniendo un ejemplo. Supongamos que por un cable pasan 1 amperes. Germán, usted es el único que me está respondiendo. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito que se debe producir? ¿A cuánto sube aproximadamente? A ver, Jessica, ¿a cuánto sube la corriente de cortocircuito? Si por ese cable está pasando 1 ampere. Ah, ahí me respondió Germán. A 100. Bien, Germán. Muy bien. Sube a 100. Perfecto. Entonces vamos a ver acá, ¿no es cierto? Este gráfico. Ay, ahí está. Si sube a 100, por decir un caso, observen. El tiempo que se demora son 15 milisegundos. Por acá está 15 milisegundos. Y supongamos que por el cable, ahora nos están pasando 1 amperes. Están pasando 400 amperes. 400 amperes acá. ¿Y cuál es el tiempo de reacción del automático? El mismo. Conclusión. Para cualquier valor de cortocircuito, el tiempo es el mismo. ¿Estamos bien? Así se interpreta esta curva de la operación de la unidad magnético-térmica. ¿Estamos? Bien.
Vamos a ver ahora el famoso interruptor diferencial. Esta figura que están viendo ustedes les puede parecer bastante extraña, ¿ya? Y se las voy a ir explicando de a poco. Un momentito, por favor. Vamos a ver las imágenes de un diferencial, porque por ahí vamos a partir. ¿Ya? Bien. Estas son las figuras que ustedes pueden ver ahí de marcas de diferencial. Si nos damos cuenta, así de una forma muy burda, podríamos decir que el diferencial es parecido al automático. La única diferencia es que es más gordito, ¿ya? Pero es una diferencia física propiamente tal, ¿ya? Ahí tenemos de distintas marcas. Le dicen interruptor diferencial. En realidad, la palabra más práctica debe un diferencial, ¿no? Tenemos distintas marcas, ¿ya? Ahí tenemos otros tipos de diferenciales. El diferencial normalmente que ocupamos nosotros acá es este de acá, el Beticino o el Legrand, ¿ya? El más conocido de todo, también el Schneider, son marcas conocidas. Acuérdense que no tienen que comprar artefactos chinos por ningún motivo, ¿ya? ¿Ya? Acá tenemos otro, un ABB, un NDU, que también son bastante buenos. Bien, ya vimos la forma física del diferencial. Ahora lo que vamos a la forma interna de este diferencial, y la cual yo se las voy a explicar, ¿bien? En una forma bien práctica para que después ustedes lean y puedan entender esto. A ver, aquí tenemos. Marco Andrés, yo creo que me está escuchando. Dígame, don Marco, ¿ve la figura del PDF del diferencial ahí? Sí. Perfecto. La señorita, Bernarda Patricia, ¿ve la figurita del diferencial por ahí, hija? Sí, profe, la veo. Ya.
¿Ha ido entendiendo lo que yo le voy explicando, hija? Sí, profe, está claro su explicación. ¿No? Bueno, ya. Ya. Para poder entender esta figura, primero les voy a hacer un alcance bien práctico. El diferencial es un elemento con componentes eléctricos y electrónicos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es sencillamente censa la corriente que va pasando. Censar significa tomar muestra. En todo momento está tomando muestra, entre comillas, de la corriente que está pasando por el diferencial. Observen. En el mouse, donde yo les voy a indicar, aparece F1, perdón, F y neutro. Esas son las entradas del diferencial. Y acá abajito, donde están las flechitas rojas, ahí que estoy mostrando, estas son las salidas. Es decir, por aquí entra la fase y por acá sale la fase. Aquí no se mete solamente la fase, aquí se mete también el neutro. Entonces, aquí el neutro, entra el neutro y sale el neutro. ¿Y cómo es eso que yo les dije que censa? Está tomando muestra. ¿Ya? Con todos estos elementos eléctricos y electrónicos que hay acá adentro. Entonces, eso significa, aquí tenemos que tener un poquito de imaginación de lo siguiente. Hagamos cuenta que estamos en una casa y la instalación eléctrica de nuestra casa está consumiendo 5 amperes. Como es corriente alterna, la corriente alterna está entrando y está saliendo. Entrando y saliendo. Por eso esa flecha roja se ve hacia abajo y está hacia arriba. Entonces, si por aquí están entrando 5 amperes porque la casa con todos los artefactos está consumiendo 5 amperes, también te tienen que devolver 5 amperes. ¿Ya? Constantemente, a cada rato. ¿Y cómo es posible eso? Con estos elementos que están acá. Esto se llama toroide. Todo esto de aquí se llama toroide. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos un alambre que está enrolladito. Eso se llama bobina. Y a este otro lado también tenemos otro alambre que está enrolladito a esta como rosquilla que ven ustedes. Entonces tenemos una bobina y tenemos 2 bobinas. Pero ojo, acá tenemos una tercera bobina. ¿Ya? Entonces, decíamos de que si pasan 5 amperes, por acá también esto lo va a censar, va a tomar muestra y va a decir, es una forma de explicarlo, va a decir el diferencial, se están devolviendo 5 amperes también. Y este que vigila estos dos va a decir, es correcto. Están pasando 5 y están llegando 5.
Por lo tanto, yo no voy a decir nada porque está funcionando bien. ¿Cuándo opera este aparatito? Cuando el interruptor del diferencial, el pirulito negro, cae y deja sin energía a la instalación, es cuando se produce lo siguiente. Si por acá están pasando 5 amperes y por acá se devuelven menos de 5 amperes, inmediatamente este elemento que está acá, esta otra bobina que estoy yo mostrando en el mouse, va a detectar y va a avisar. Es una forma de decir, va a avisar y va a decir, ¿sabe una cosa? Que está pasando menos de 5 amperes. Por lo tanto, manda una orden y permite que el interruptor del diferencial abra y no deje pasar más corriente. Ahora, ¿cuándo ¿Y por qué se produciría eso de 5 a 4, por ejemplo? ¿Qué podría haber pasado ahí? Ya, muy bien. Justo me quitó la palabra de la boca. Eso es lo que yo le voy a explicar. Pero está bien que me pregunte, porque así no me encuentro tan solito. Ya. Este diferencial trabaja o opera o actúa, como queramos decirle, producto cuando hay una falla, cuando hay una falla. Y esta falla es producto de una mala aislación. Nosotros tenemos que recordarnos algo acá con respecto a lo que hablamos de fallas de aislación. Pensemos un ratito en un conductor. El conductor que tenemos tiene una aislación alrededor de este, ¿no es cierto? Ahora, si esa aislación está dañada y está tocando algún elemento metálico, va a pasar lo siguiente. Ese conductor que estaba alimentando, por ejemplo, que estaba encargado de encender o de hacer funcionar una ampolleta, toda la corriente no va hacia la ampolleta. Un resto de la corriente, como está tocando un metal, supongamos, está tocando ese cable pelado, está tocando el metal, cómo está hecho la lámpara propiamente tal, el resto de esa corriente se va por ahí, por el metal. ¿Capta? Entonces no están llegando los 5 amperes, por decirte un caso de esa lámpara. Claro que es exagerado, pero no importa. No están llegando esos 5, sino hay un resto que se está desviando. Y eso se llama corriente de fuga. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si tú tocas ese metal? No necesariamente el cable. El cable está tocando ese metal. Si tú tocas la lámpara en cualquier lado y es de metal, te vas a electrocutar. Eso se llama contacto indirecto por electrocución. No sé si me expliqué o otra forma. ¿Aló? Sí, sí, profe, sí lo entendí, pero ahora si lo pudiera decir de otra forma sería genial. Ya, bueno. A ver, de otra forma. Todo de nuevo. El diferencial, como su nombre lo dice, es un elemento que detecta diferencia
de corriente. Si nuestra casa, ¿por qué yo hablo de nuestra casa? Porque los diferenciales se ponen en el TDA, en el tablero de distribución de alumbrado. Si en nuestra casa tenemos un consumo, vamos a poner de 3 amperes, por el neutro tienen que devolverse 3 amperes. Entonces, voy a mostrar con el mouse. Si por aquí están bajando 3 amperes, por acá tienen que devolverse 3 amperes. Este aparatito que está aquí detecta si hay diferencia entre lo que viene y lo que sale. Si es 3 y sale 3, no hay diferencia. Ahora, ¿por qué se produce la diferencia? ¿Para qué sirve este aparato? Este aparato, que se llama diferencial, sirve para cortar la energía cuando haya esta diferencia. Pero hágame preguntar, bueno, ¿por qué se produce esa diferencia? Esa diferencia se produce por lo siguiente. Acordémonos que nuestras instalaciones y nuestros artefactos que tenemos en la casa están hechas de cables. ¿Ya? Están hechas de cables. Conductores. Si ese conductor, por algún motivo, por cualquier razón que ustedes quieran, porque golpeamos el cable antes de instalarlo, porque le cayó ácido a ese conductor y se quemó la aislación, estaba pelado, lo compramos así, no nos dimos cuenta, ¿ya? Está tocando cualquier elemento metálico, ¿ya? Pongamos una lámpara que tenemos en nuestro escritorio. Sabemos que nuestra lámpara la prendemos de un interruptor y tiene un cablecito, vamos a colocar color negro, ¿ya? Pero si nos damos cuenta, son 2 cables, el fase y el neutro, para poder prender una ampolleta. Hagamos cuenta que estamos tonteando ahí con la uña, o nos ponemos a conversar y no sé, pues, y empezamos a raspar el cable, y no nos damos cuenta y lo raspamos. Y esa mesa donde está apoyada la lámpara es de metal. Ese cable que raspamos está tocando ahora la mesa de metal. La lámpara sigue encendida, pero un resto de corriente que pasa a la lámpara se desvía a la mesa de metal. Si tú tocas la mesa de metal, te vas a electrocutar, porque una parte de los electrones que iban hacia la ampolleta se dirigieron a la parte de metal, y cuando tú tocaste te electrocutaste. Por lo tanto, esa parte de electrones que iban, por ejemplo, ya 3 electrones y volvían 3, pero ahora están pasando menos de 3 electrones, esa parte se llama fuga de electrones, corriente de fuga se llama. Y en resumidas cuentas, esa diferencia que se perdió en el metal, ¿no es cierto? Porque se están como fugando de ahí. Eso es lo que detecta el diferencial y hace que corte todo el suministro eléctrico. ¿Me he hecho explicar ahora? Profe, no, clarito. Gracias. Bueno. Ahora, en forma muy burda, yo les dije que si pasaban 3, si pasan 3, tienen que volver 3. Y si se fugan 1 ampere, en realidad corta. Ese numerito lo vamos a arreglar un poco.
el Profesor, diferencial detecta... Sí, dígame. profesor, buenos días. Una consulta, por ejemplo, para saber yo qué automático, de cuántos amperes instalar o qué diferencial instalar. ¿Cómo hago el cálculo? ¿Solamente con los artefactos eléctricos o por el tipo de edificación que tengo? ¿Cómo calculo para saber cuál es el que me va a prestar la real utilidad de detectar una anomalía? Ya. Mire, el asunto del cálculo todavía no entra, pero se lo voy a explicar acá. Una parte. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a ver si va a quedar claro esto. Los diferenciales, hay muchos tipos de diferenciales, pero vamos a hablar los diferenciales normalmente que se ocupan en una casa. El diferencial, como estábamos diciendo, detecta diferencias de corriente, la que entra y de la que sale. La corriente que entra y que sale es tan sensible este hombre, este diferencial, que sencillamente detecta corrientes de fuga, que se llaman, producto de una mala aislación, de 0,025 amperes. O de 15 miliamperes. Habiendo esa pequeña diferencia, espérenme un poquitito, por favor. Un momento. Habiendo esa pequeña diferencia, ya el diferencial opera. O en este caso, el interruptor baja, el interruptor del diferencial. ¿Ya? Espérenme un poquitito. En este momento no lo tengo, pero la corriente que detecta, que yo hablaba, a ver, esperen un poquitito, a ver si yo puedo ver aquí con las imágenes. Los polos clase. Ya. Perdón. La corriente por la cual opera el automático el diferencial, cuando cae, ¿no es cierto?, es de 0,30 miliamperes. Es decir, el pirulito que lleva el diferencial va a dejar sin energía el circuito cuando detecte una cantidad menos de 0,30 miliamperes. ¿Ya? Ojo, ahora con la pregunta del joven. Resulta, se lo voy a mostrar. Espérenme un poquitito, por favor. Resulta que existen muchos diferenciales. Diferenciales para las casas, para la industria, y para las casas también hay una, valga la redundancia, hay una diferencia entre ellos. Y esa se lo voy a explicar mostrándole el monito. Ya. ¿Pueden ver, por favor, el diferencial que yo tengo
que aparece el magneto aquí a mi derecha, ¿lo pueden apreciar o no? Alguien que me responda, por favor. Sí, profe. Ya. Por favor, traten de leer acá. Yo se los voy a indicar. Miren, dice 25 amperes. Para la explicación del joven, a ver si le queda claro. Todos los diferenciales para las casas son de 25 amperes. ¿Qué significa eso? Que permite pasar por sus contactos hasta 25 amperes. Y por acá abajito, que nos alcanza a apreciar, dice la máxima cantidad de corriente que permite fugarse es de 0,30 miliamperes. Esos son los dos valores que necesitamos para poner un diferencial en nuestra casa. Ahora bien, supongamos que nos toca hacer una instalación en un jardín infantil, va a ser la siguiente nomenclatura o va a ser los siguientes valores para este diferencial. La cantidad de corriente que permiten los contactos del diferencial va a ser de 25 amperes, pero lo que va a cambiar es la corriente de fuga. Va a decir el diferencial ahí, 0,10 miliamperes, a diferencia del otro, que va a decir 0,30. ¿Qué significa eso? Si yo coloco el de 0,10 miliamperes en un jardín infantil, me está permitiendo que fugue esa máxima cantidad de corriente. Si nosotros nos damos cuenta, es harto menos con respecto a la otra. ¿Por qué? Porque se trata que van a haber niñitos chicos. ¿Estamos bien con eso? Mientras que en una casa, por lo general, hay personas adultas y la corriente máxima que permite el ampere de fugarse es 0,30 miliamperes. Si sobrepasa 0,30 miliamperes, el diferencial deja sin energía la casa. Si están pasando por ese diferencial 0,29, sigue funcionando. Y esa corriente, para que sepan ustedes, hechos son los estudios correspondientes, no le pasa nada al ser humano. Por eso no es una corriente antojadiza que se pone, yo esto automático lo fabrico y lo voy a poner 0,40. No, porque ya con 0,40 ya te produce problemas al cuerpo humano ese tipo de corriente, esa cantidad de corriente. ¿Ya? No sé si el que me habló ahí, que no me di cuenta porque estoy pendiente de esto otro, me hice entender, o si se entendió la explicación. Sí, profesor, se entendió. ¿Seguro? Ya. La señorita también, o las señoritas en general. Sí, profe, se entendió. Gracias. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, corto y preciso, cuando tengamos una casa, después ya lo vamos a ir viendo con mayor detención, pero lo más importante que a ustedes les quede es de que el diferencial detecta fugas de corriente. ¿Ya? Eso es lo más importante, detecta fuga de corriente. Y en este caso, como estamos hablando de diferenciales para la casa, la máxima fuga que permite es 0,30 miliamperes. Hasta ahí nomás permite. De ahí, si aumenta 0,31, ya el automático o 0,30, ¡pum!, deja sin energía la casa. Si pasan 0,29 miliamperes, el diferencial sigue trabajando. No hay ningún problema. ¿Estamos? Ahora, de aquí también de repente salen las dudas con respecto a lo siguiente, y esto es netamente práctico.
Yo no sé por qué, yo no consumí en mi casa y siempre me sale más de la cuenta. Es justamente porque puede haber alguna fuga en algún equipo como una lavadora, como un refrigerador, que sea tan pequeñita que no la detecta el diferencial. Está pasando corriente y esa corriente no va a producir energía, es decir, esa energía como se pierde, no va a hacer accionar el motor. Hay una parte que se pierde en la estructura metálica, pero aunque yo la toque, como es menor de esa cantidad, no me pasa nada. Y una energía que se pierde nomás. Entonces, por eso de repente, al pasar el tiempo, el mes, se va juntando eso. ¿Dónde se junta? En la lectura del marcador. Hoy consumí más de la cuenta, pero si apenas tengo un refrigerador en la casa. Puede ser que el refrigerador o la lavadora esté con problemas de fuga. Esa otra parte, ¿la están comprendiendo, jóvenes? Yes, qué bueno. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Bien, vamos a salir de este dibujito que está acá, ¿ya? Y vamos a volver a lo anterior, a la parte técnica, ¿ya? Momentito que estamos buscando la imagen. Ahí aparece. Entonces, lo que vamos a ver aquí, para darle corte al diferencial, es una imagen animada interior de un diferencial, ¿ya? La materia está en la información que le pasé la semana, es decir, este lunes que pasó, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos un diferencial, la parte interna, ¿ya? Y cómo trabaja, cómo opera, ¿ya? Voy a leer aquí, es más técnico esto que nada, pero es importante saberlo para que puedan entenderlo. Ese símbolo que aparece ahí, como un O y con una rayita arriba, significa flujo. Flujo de fase, flujo de neutro. ¿Ya? Flujo de fase es igual a IN. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice aquí? Si el flujo, perdón, si la intensidad de fase es igual a la intensidad del neutro, esto está dicho en forma más técnica ya, de lo que yo le estaba hablando, el diferencial no opera. Pero si la intensidad de la fase es distinta a la intensidad del neutro, opera el diferencial, ¿ya? Acá abajo, ¿qué dice aquí? Si la intensidad de la fase es igual a IN, ¿ya? Intensidad es igual a ID. No opera y opera, ¿ya? Conclusión. Cuando las corrientes son iguales, el diferencial no opera. Cuando los flujos son iguales, tampoco opera. ¿Cuándo va a operar? Cuando los flujos son distintos.
Ahí son iguales, ¿ven? Y aquí aparece, ahí es distinto. Y ahí abre el aparato. Acá al lado dice botón de prueba. Todos los diferenciales tienen un botoncito de distinto color. Naranjo, negro, qué sé yo, rojo. Eso es un botón de prueba que lo que hace es ver si el mecanismo del diferencial está bueno o no. Y ese mecanismo se hace operar todos los meses, ¿ya? Para ver si el diferencial está trabajando o no. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al diferencial, jóvenes? ¿Nada? Bien. No, nada, profe. Bueno, Profe, yo tengo una duda. diga- ¿A qué se refiere que dígame nomás. a veces hay que hacer funcionar el interruptor del De diferencial? acuerdo a la... Así es. De acuerdo a las instrucciones técnicas que aparecen estos aparatos, es sencillamente que se dice que todos los meses hay que hacerlo trabajar, a apretar el botón de prueba. Al apretar el botón de prueba, ¿qué es lo que estás simulando tú? De que hay una fuga, ¿ya? Este botón de prueba simula que hay una fuga. ¿Y qué es lo que hace? El interruptor cae y te deja sin energía la casa. Si cae, quiere decir que el diferencial está bueno. El mecanismo está bueno. Pero eso Y tengo por que lo hacerlo, tanto, después lo vuelves a hacer. eso tengo que hacerlo yo todos Lo los puedes meses, hacer por ejemplo. O eso es todos los automático. meses. Ya, eso no lo No, sabía. uno lo hace todos los meses. Ya. Ahora, te voy a contar la verdad de las cosas. En realidad nadie lo hace, po. ¿Ya? Esta cuestión son como los cabros chicos. Pues uno le dice, oiga, no se ensucie, y los compadres se ensucian igual. Lo mismo pasa con el diferencial. Pero de acuerdo a las instrucciones técnicas de la fábrica, todos los meses debe verse si el diferencial funciona o no funciona. ¿Por qué tan así? Porque resulta de que el diferencial, si tú te has dado cuenta, es un elemento que te salva la vida. Imagínate 0,30 miliamperes. A esa cantidad deja sin energía el suministro eléctrico de la casa. Quiere decir que si te llega esa corriente de 0,30 miliamperes, lo único que vas a sentir tú así como un cosquilleo, ¿no? O menos de un cosquilleo, como si que algo te pinchó. Pero si esa corriente es superior, el diferencial te la detiene y no permite que te electrocutes. ¿Está claro? Entonces, te evita, es decir, te evitas que tú te mueras, te salva la vida en resumidas cuentas. El diferencial es el elemento de protección más delicado que hay, el más sensible y el más útil, que no todas las casas lo tienen. ¿Estamos? Sí, profe, claro, gracias. Bueno, señorita. Entonces vamos a cerrar acá y vamos a hablar ahora de esta otra mentira. Vamos a hablar de la tierra de protección. Ya hablamos del automático, hablamos del diferencial. Bueno, ¿qué pasó? Ahí sí. Y ahora vamos a hablar de la tierra de protección. Todo esto está en la materia que les pasé ¿Mm?
¿Están viendo el PDF, jóvenes? Y profe, si se ve. Gracias. Esto último es el diferencial, ahí para que lo lean. Ahí están las indicaciones. ¿Ya? Acá está explicado de forma más técnica. Veamos cómo opera el diferencial. Cuando atraviesa la bobina 1, se origina un flujo 1. En condiciones normales, cuando no hay fuga, el flujo 1 es igual al flujo 2. Ahí está todo explicadito. ¿No? Ya ustedes entendieron la base de para qué sirve el diferencial y cómo trabaja. Ahora es cosa de ponerse a leer esto en forma más técnica, que no es tanto la cosa. Bien, con la tierra de protección. Partir bien fácil. Jóvenes, acuérdense que me tienen que avisar cuando termina esto. ¿A qué hora termina esta clase? Ahora a las 1:30, creo, 1:20. Chupaya, ya. 1:20 o 1:30. ¿Puede chequear, por favor? 1:30 parece. Alguien que mire por ahí el horario. Sí, profe, hasta las 1:30. Ah, ya, quedan unos minutitos y con esto terminamos. No se olviden de ir estudiando, que viene la prueba, ¿ya? La prueba es, ¿cómo se llama? Es a la clase número 10, dije yo. Vamos a la clase número 8. Queda una clase más, la clase número 9, y el otro martes es la prueba. Así que cualquier duda, ya. Vamos a hablar de la tierra de protección. La tierra de protección dice así: en los sistemas de protección, todas las masas de los aparatos deben ser puestas a tierra. Bien básico. La tierra de protección es el cable verde que recorre toda la instalación. Y al final baja por la barra Copperwell, acuérdense. Y ahí tiene una abrazadera y ahí se une. Bueno, aquí es donde empezamos a mezclar las cosas. Cualquier corriente de fuga, producto de una falla de aislación, se va por la tierra. ¿Estamos bien? Por lo tanto, toda casa debe tener su tierra de protección. Porque con lo que yo le estoy explicando, ustedes van a empezar a darse cuenta que hay muchas fallas en sus casas o en otras casas. Solamente a lo mejor van a encontrarse con automáticos y tierra de protección, sin diferencial. En otras casas se van a encontrar con automáticos y diferencial. Automáticos y diferencial, sin tierra de protección. Ahora, estos tres elementos, el automático, el diferencial y la tierra de protección, trabajan juntos. Los tres trabajan como equipo, podríamos decir, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en una instalación eléctrica bien hecha, como corresponde, como Dios manda, como se dice por ahí, deben estar estos tres elementos.
¿Ya? Ahora, cuando se habla de las masas, es lo mismo que yo diga carcasas. ¿Alguien ha mirado, por ejemplo, el motor de una lavadora, o el motor de una enceradora, o el motor de una lavadora, de un refrigerador? Es una masa de fierro y adentro está el aparatito que funciona, el motorcito. Todo eso es el motor, pero por fuera es una masa, es de fierro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que todos los elementos metálicos deben estar siempre con su tierra de conexión conectados. ¿Ya? Todos los elementos, el refrigerador, la lavadora, ¿ya? Todos esos elementos deben, como son metálicos, deben tener una tierra de protección. Todas las carcasas metálicas deben estar conectadas a tierra. Por eso los enchufes tienen 3 patitas. Una es la fase, la del medio es la tierra y la otra es el neutro. ¿Ya? Pero de repente alguien me va a preguntar, profe, pero resulta que mi lámpara no tiene tierra de protección, pues no tiene la tercera patita. Es pues que a lo mejor puede ser que tu lámpara sea enteramente de plástico. ¿Ya? Todo es metal, es plástico. No hay nada de metal, excepto la rosquilla donde se pone la ampolleta, ¿no? Entonces esa no necesita. Pero sí los otros elementos. ¿Ya? Sí los otros elementos sí tienen una tercera patita. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a dejar hasta aquí. Yo les aconsejo que vayan leyendo y viendo las cositas, ¿ya? Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. ¿Alguna pregunta, alguna consulta antes de terminar la clase? Por mi parte, no, profe. Todo claro. Buenas tardes. Ya, señorita. Muchas gracias. Todo claro, profesor. Ya, Hasta luego. don Germán también, don Franklin, Claudio, Jean Paul, don Rocío, Bernarda, gracias y nos estamos viendo. Cualquier consulta me pueden llamar por teléfono. No hay ningún problema. Hasta luego, jóvenes. La materia, acuérdense que ya se envió, es cosa de avanzar un poquitito en las páginas para poder ver eso, ¿ya? Hasta luego.